Arte Compacto, el podcast. Con Juan Rasanz y Bernardo Pajares. No me hagas quitar a Zetangana, por favor. Que llevo desde que salió el disco ahí a tope todo el día. Sí, lo digo aquí, me gusta Zetangana, ¿qué pasa? Ya lo sabe la Además gente es del ya. barrio y tal, pues me mola, ¿qué pasa? ¿Un De aquí, problema? de Quintana. No sé qué problema tenéis, troncos. De Quintana o de la Conce. No sé, siempre dudo. Pero ha crecido en Quintana, aquí Es mismo. verdad, es verdad. Bueno, a lo mejor en este edificio, Bernardo, vete tú a saber. Yo creo que ha grabado algún videoclip aquí incluso. Hombre, claro. Aquí en nuestra casa, salón, comedor, cocina. No, aquí no. ¿Qué tal, Ver? Muy bien, muy contento hoy, Juan Ray. ¿Tú? ¿Y por qué tan contento, Ver? Porque hoy tenemos a una invitada en el podcast que me hace muy feliz. Por fin una mujer, por cierto, amigo. Que estamos siempre de voces masculinas aquí y... Fíjate, ¿eh? Esto ¿Cómo parece somos? heteropatriarcado. Esto no puede ser. Cancelados ahora mismo. Arte compacto cancelado. Pero... Estoy contentísimo, Juanra. Muy bien, me alegro. Contentísimo. ¿A quién tenemos? Hoy tenemos a María Martín. María Martín, Hola. ¿cómo estás? Muy bien, muy a gusto aquí, con vosotros dos. Bienvenida. Pero yo la conocía como María Ideas Flotantes, no como yo María Martín. Es Bueno, la misma persona, ¿no? Soy la misma persona, Vale, sí. menos Es mal. el seudónimo que uso en las plataformas, las redes, estas cosas, ¿no? En Aunque- Instagram, @mideasflotantes. Exacto. M de María, ideas flotantes. Pero vamos, con Martín Sánchez de apellidos y María de nombre, ya te digo yo que pasas desapercibida igual. Debe ser como 2 millones de personas con esos datos. ¿Y quién es María? Pues mira, Ver. María y yo nos conocemos desde hace muchos años. Ujú. Desde antes de que yo tuviese barba y pelo en el cuerpo casi. Imagínate. Pero bueno, pero... Imagínate, lo estaba pensando Pero preparando este programa. ¿tú has estado alguna vez en tu vida sin barba? Sí. Sí, doy fe, ¿eh? Doy fe. María y yo nos Yo prefiero no verte conocemos- sin barba porque me divorcio, seguro. Entonces eres de los míos. Muy bien. Barbas al poder. María y yo, es que hemos trabajado en el museo desde, pues igual desde 2010 o... Sí, por ahí probablemente. Puede ser. Un poco más incluso. Estaba yo en el mostrador de información cubriendo una baja de una compañera y venía la gente y decía, qué bien lo hace esta chica que explica las claves de la exposición. Qué bonito este itinerario que habéis hecho de arte del siglo de oro o del retrato en el Renacimiento. Ya no me acuerdo, de todo había, claro, porque María has hecho de todo. Y esta chica era María Martín. Que, fíjate, no me remontaba yo justo a ese momento. Sí. Sí que hace tiempo. Yo te recuerdo, es que no se me olvidará además, estar explicando en la sala de 480 italiano que había un grupo terrible, tú por aquel entonces estabas de vigilante de sala, y además es que muchas veces con compañeras hablábamos, ¿no? Cómo cambiaban ciertas situaciones en función de quién estuviera. Claro. Y Bernardo era como el amor, o sea, siempre intervenía, facilitaba muchísimo las cosas, era un gusto. Y luego pues eso, estar charlando por allí contigo. Fíjate, es que cada uno vamos generando nuestros recuerdos del Total. museo por las situaciones que nos han pasado allí. Y son tantas que luego uno se acuerda de unas y otro de otras, ¿no? Pero son muchísimas. Claro. Son muchísimas. Y estás hoy aquí en el podcast, además de para hablar de estas cosas, que tendremos 1000 que irán saliendo seguro, porque tienes un libro reluciente, flamante, que se llama El Prado Freak. Ni más ni menos. El Prado Freak, que es el Prado de María. Es el Prado de María Martín. Estás llamando friki a María Martín. Bueno, yo quería preguntarle por qué el título. Pues surge un poco, bueno, la verdad, a base de estar, ¿no?, en el museo y de ir contando las obras y todos esos momentos que decías. Claro, perdona porque no lo habéis dicho, pero María Martín es historiadora del arte, es contadora de historias, así se define ella misma en su libro aquí.
educadora de museos, mediadora cultural, diseñadora de proyectos educativos sobre arte y patrimonio cultural, ha trabajado en la Fundación La Caixa, en el Museo de América y, claro, en el Museo del Prado. También, por cierto, saldrá más tarde seguro a colación, pero también tiene un podcast. Es compañera del Mundo Podcast o podcast, como bueno, hago ahí mis pequeñas incursiones. El Cuentacuadros, que también podéis encontrar, pues igual que este que estamos ahora en Spotify, en Anchor. Tío, te iba a decir que no dijeses el título ya porque la gente va a parar el programa y se van a ir a escuchar el Cuentacuadros. Te iba a decir, déjalo para el final y cuando acaban de escuchar el capítulo ya escuchan el Cuentacuadros. Bueno, venga, al final de este capítulo nuestro, todo el mundo corriendo todo al el mundo aquí Cuentacuadros. presente. Sí. Bien, perdona, María, ¿qué estabas contando? Ahora ya he hecho este... Muy bien este repaso por el currículum de María. Claro, para que vea Muy la bien. gente, sepa por qué estaba María en el Prado hace 10 años contigo. Sí, Tú sí. eras vigilante, pero ella, ¿qué estaba haciendo? Pues estaba contando historias, que es lo suyo. Y no está aquí hoy solo porque sea amiga, está aquí por todo lo que es María. Evidentemente. No te justifiques. Es nuestra casa. por qué Que no viene, estás, que, Juanra? que nos Gracias. sale del... O sea, viene aquí. Y nos ha traído flores. Es la primera invitada Claro. que nos ha traído flores. Aprender. Es verdad. Bueno, Es verdad. yo debo decir Jo, que me han María, dado un gracias. café que ha hecho Juanra y el bizcocho que está aquí presente, cuerpo presente en la mesa, que luego le hincamos el diente. Sí. Pero se está súper a gusto, ¿eh? Invito a todo el mundo cuando le llamen a que venga. Porque Oye, gracias por estas flores primaverales que nos has traído. a vosotros, Preciosas. Son preciosas. por la llamada. Veníos siempre, cuando vengáis, con flores, por favor. Perdón, María, puedes seguir. Nada, hablábamos de lo freak, ¿no? ¿Por qué el Prado Freak? Pues surge, como te decía, que a base de ir viajando por el museo, contando obras de arte, fijándome, ¿no? Porque no es solo ya la parte el contacto que tú tienes con un lugar tan hermoso, con tanta belleza, sino también desde el otro lado, ¿no? Ese mirar, ese recorrer las salas como espectadora, como visitante. Pasas por muchas personalidades diferentes y siempre he tenido algo de conexión con los objetos. Me fascinan las historias de los objetos, los detalles que se esconde detrás. Y todo empezó un poco por ahí, ¿no? Buscar elementos de algunos cuadros que me llamaban la atención y pues como pasan las cosas en la vida, de repente se enciende una bombilla, tejes todo ese contenido que tenías ahí en algún lugar, ¿no? de la cabeza. Y vi que casi todo lo que me llamaba la atención tenía ese punto de extravagante, distinto, misterioso, ¿no? Que en cierta medida también por eso abre esa ventana de la curiosidad. Y lo enlacé con el concepto de friki, que realmente se acuña en el siglo XIX, que tiene que ver con el circo, el mostrar, ¿no? A personas con determinadas diferencias, la otredad, pero ya estaba presente en la cultura de la Europa moderna, ¿no? En las cámaras de las maravillas se coleccionaban objetos extraños, extravagantes, misteriosos, exóticos. Y bueno, fui entretejiendo. O sea, el hilo conector es ese. A veces se centra más en un detalle, a veces en el por qué se encarga una obra, un retrato concreto como el de Magdalena Ventura, pero también me di cuenta que en el momento en el que se descontextualiza la pieza o la vemos desde nuestra mirada, ¿no? Espectadores del siglo XXI, pues hay cosas que te pierdes. Hay gente que le sorprenden elementos. El gran ejemplo que pongo siempre es la calavera que hay en el descendimiento de Van der Weyden, ¿no? Que mucha gente no sabe qué hace ahí o cuál es el significado. Luego es friki para nosotros, aunque en el momento en el que se pinta fuera de lo más normal y un símbolo que todo el mundo entendía. ¿Y qué hace ahí la calavera? Cuéntanoslo, ya que estás. Pues la historia, ¿no? Cuenta que a Cristo se le crucifica en el mismo lugar en el que se entierra Adán. Entonces es una especie de cierre de ciclo, ¿no? El primer ser humano que lleva, aunque la mala es Eva en la historia siempre, ¿no? Pero bueno, Adán va detrás, al pecado original y como Cristo viene a redimirlo a través del sacrificio. Qué bien contado. Qué bonito. Es que María lo cuenta todo muy bien, es así. Es el Prado Freak entonces, el Prado Freak tuyo, de estos... Por eso decía, es el Prado de María, ¿no? Porque son esos objetos que a ti te han despertado la curiosidad suficiente como para ponerte a escribir esta serie de fichas sobre ellos, de objetos, personajes, situaciones, como esta operación, esta pierna, como es el milagro de la pierna. Sí, bueno, realmente el título es Los Santos Cosme y Damián, ¿no? Pero es que esa es friki, además no puede. Es algo que sorprende en la cultura de su tiempo y ahora también.
Yo creo que si se preguntara a gente que haya leído el libro, que conozca el museo, habría puntos comunes. O sea, que en relación a dar ese término, o dando ese término como punto de partida, coincidiríamos muchas personas en la selección de las obras, ¿no? Porque es parte de la función, es parte de lo que se busca. Pero es que esa que mencionas ya es súper chocante, porque además entremezclan términos de la otredad desde lo racial, como en aquella época, pues eso, el cortarle una pierna a una persona etíope, ¿no? Pues sí, a un señor, no estaba tan mal visto. A un señor de visto. color, a un señor negro que estaba muerto y le cortan una pierna para hacerle un trasplante. Juanra se parte, sí, a ver. estaba muerto. Bueno, no es que me impactó mogollón esta historia en la carrera. Yo recuerdo que cuando te ponían esta escenita y te explicaban la iconografía de estos santos, vamos, o sea, es que era mortal ya. O sea, eso, un señor blanco Con una pierna de un negro. con una pierna de un negro Sí. y el muerto ahí negro al lado sin pierna ya. No, o con la pierna del blanco. O con la pierna del blanco, efectivamente. Porque María cuenta en el libro que le ponen la pierna del señor blanco al que se le han quitado al negro para que su cuerpo esté completo. Ujú, exacto, Igualmente, en esa visión también del más allá. Pero es que fijaros hasta qué punto, ¿no? Es bastante complejo porque se permite cortar esa pierna, ya decíamos, por la identidad racial, pero a la vez el hecho de que sea etíope, que era una zona cristiana, permite que no haya reacción, ¿no?, del cuerpo del blanquito, etcétera. Entonces, ese tema es apasionante. O sea, luego te metes en Juan de Pareja, la visión, ¿no?, de la otra edad desde Juan de Pareja, la historia de Juan Latino, o sea, hay muchísima documentación y es un tema súper curioso. Sí, yo estoy de acuerdo con Ver, cuando lees el libro, cuando lo lees de principio a fin, te das cuenta, bueno, la sensación que yo he tenido siempre es de que es un libro que cuenta historias desde un punto de vista muy personal, con un lenguaje muy natural, muy sencillo, no necesariamente todo el tiempo académico, y eso hace que yo casi que escucho tu voz cuando lo estoy leyendo. Ojo. O sea, es como si fuese con ella de Te visita por el prometo, museo. María, que no hemos hablado de esto y tengo aquí apuntado: María escribe como habla. Aquí lo tengo, María escribe como habla. Sí. Y esto no lo hemos hablado entre Juanra y yo. No, para nada. Es verdad, yo siento que me estás acompañando por el museo en una visita en la que tú estás contándonos pues detalles de unas obras determinadas Sí. que a ti te apetece contarnos y que son curiosos y que tienen mucha chicha, claro. Si alguien está pensando, perdón, en el cuadro, se llama, como ha dicho María, Milagros de los Santos, Médico Cosme y Damián, y es de Fernando Rincón, por si queréis buscarlo. Y Sí, el hay capítulo un- del libro se llama Extrañas cirugías, que es fantástico. De hecho, mira, ahora que lo mencionas, que eso es importante porque el libro tiene ilustraciones de una amiga de Bellas Artes, Lorena Basterrechea, y es verdad que estuvimos buscando, ¿no?, qué detalle, qué fragmento del cuadro, porque a veces es imposible hacer una ilustración de una pieza, ¿no?, más compleja, sobre todo para que sirva a quien lo lea para reconocer la obra, pero que tú puedes buscar luego en la página web del museo o estar, ¿no?, directamente en delante de la pieza. Y sobre todo me gustaba también la idea de poder escoger capítulos, ¿no? Igual que a veces te dejas llevar y te paras delante de un cuadro determinado, veréis que no hay apéndice, guión, No. ¿de acuerdo? No No te hay van índice, marcando no. páginas, exacto, índice, que no me salía la palabra. Y es por eso, ¿no? Dejar fluir y abrir el libro y por donde te apetezca. Es verdad que es un libro que puedes leer tranquilamente en el orden que te apetezca, sí. De hecho, yo me lo he leído así. Ujú. Y me gustaba lo que comentabais, que no sois los primeros, esa parte del contar, ¿no? Que claro, gente que te conoce ya de las actividades que haces, etcétera, y todo el mundo Claro. te dice, es que es como estar escuchándote. Qué bien. Porque para mí es fundamental, o sea, cuando decía Juanra, que te lo agradezco, que muchas veces me he definido más como contadora de arte que historiadora, también por la carga que tiene, ¿no? Que parece una carrera como un poco... Hay ideas preconcebidas de cómo tienes que ser más serio, más formal, más... Uy, en este podcast no sabemos muy bien eso y luchamos contra ello todo el rato. Me alegro. Pasamos de la formalidad total. Hombre. Sobre que luego damos un montón de datos y de fechas y eso cuando nos ponemos Claro, así es y que tal. no está reñido, ¿no? Con una formación, con una documentación, pero es que tiene esa parte de la oralidad. De hecho, hace poco que nos vimos, hablábamos de eso. En una época como el confinamiento, vosotros que trabajáis con podcast, ¿no? Como la voz se mete de forma distinta fuera de todo el peso que tiene ahora la imagen, y es ese punto de la radio que se colaba en casa, el contar tiene ese misterio y ese No, calor. para mí es mi medio favorito.
Y fíjate que, claro, contar sin imágenes algo que precisamente es una imagen en esencia, ¿no? Que es el arte, es raro. O sea, ya de por sí, en teoría, debería chirriar un poco si no tienes el apoyo de la imagen, ¿no? En la carrera teníamos al principio las diapositivas, luego ya pasamos a tener imágenes en proyector. Sí, esas luces moradas. Madre ¿Os mía. acordáis? Qué horror. Bueno, me subieron las dioptrías mogollón durante la carrera, muchísimo. Claro, es que salir de arte sin gafas es como... Claro, es que tomas apuntes a oscuras completamente, iluminado Todos un poco miopes. por el proyector ahí de la diapositiva, claro. Y ese sonido de... Madre mía. Yo solo tuve en primero o segundo. La verdad es que después ya... Claro, es que hay que decir que es una... Juanra es más joven, ¿eh? Yo ya tengo 43 tacos, entonces... Ya sabéis que yo soy un chaval pequeñín. No, pero que sí, que no sé qué estaba diciendo. Ah, bueno, eso, que poner solo palabras a algo que son, en esencia, son imágenes, que es lo que es el arte, pues parece a priori un poco así, pero sin embargo, oye, mira, en el mundo del podcast funciona, Total. tiene su Bueno, hueco también. Es que yo creo, esto es una cosa mía, no sé si compartís o no, pero yo creo que el medio sonoro es una manera de conectar con el oyente que le permite al oyente hacer otras cosas. Creo que le presupone también una decisión al oyente de yo elijo lo que hago mientras escucho esto. Ujú. Puede estar lavando los platos, como hago yo muchísimo, o puede estar visitando el Prado, escuchando, por ejemplo, este capítulo sobre el Prado Freak. Puede estar dando una vuelta por la calle, como hace mucha gente que nos cuenta, pues mientras paseo al perro os escucho, mientras salgo a caminar 2 horas al día, como también sabemos que hacen otros amigos. Y creo que es algo que la imagen no tiene, porque si estás viendo imagen, solo puedes hacer eso, ver imagen. El sonido te permite esto, hacer otra cosa a la vez, entrar en la persona y que la persona esté haciendo lo que quiera. Le presupone eso, una decisión consciente de yo elijo lo que hago mientras escucho este contenido, que a mí además me gusta tanto que me lo pongo cuando yo quiero. No es la radio que es en directo, es que es un podcast como el Cuentacuadros que tú te pones en tu momento. Y para mí a veces es el momento favorito del día, el momento en el que me escucho mi podcast favorito. Como todo esto lo dice Bernardo, esta profunda... Perdón, que me he enrollado mucho. Con el bizcocho en la mano, Bizcocho bicolor. ya mojado en Como el la café, pierna del negro en el cuerpo del blanco, daos cuenta. Total. que está a punto de caerse el bizcocho. Como en la sigas mano. haciendo esas asociaciones, no te lo comes, ¿eh? Ya ten cuidado. O sí. Oye, que al hilo de esto, de que cada uno nos escucha haciendo lo que quiere, una nueva, no sé si nos escucha, en fin, Victoria Cabrera, que nos ha escrito por Instagram y nos ha dicho que nos escucha mientras se come los atascos cada mañana para ir a trabajar y vuelve después de trabajar a su casa. 1 hora de atasco se come en Buenos Aires, ¿eh? En Guau. Buenos Aires, Guau. sí. Y nos mandaba un vídeo también. Un saludo. Arte Un Compacto abrazo, Internacional. Victoria. Un saludo para todos. Bueno, Sudamérica. tenemos un oyente, Esaú Sáenz, que siempre nos envía vídeos ¿Sí? escuchándonos en su coche en Panamá, en Ciudad de Panamá. Sí. Guau. Que nos encanta. Sí. De hecho, Victoria me dijo, yo también hago lo de Saúl. Sí. Jo, Maravilla. un abrazo para los dos. Sí, un abrazo. Pues mejor manera que aprovechar el tiempo, vamos, que estar en un atasco y escucharos. ¿Verdad que sí? Sí, es verdad, es que hay mucho tiempo muerto también, ¿no? Y poder Sí. llenarlo de cosas como las que hacéis, a mí me parece A mí estupendo. me apasiona cuando la gente dice que dibuja o pinta o que genera arte mientras nos escucha. A mí me parece lo más bonito, ¿no? Como un Isi Garmon, círculo por que se ejemplo. cierra. Un abrazo para Isi Garmon también. Sí, una maravilla. La chica que es artista, que estuvo copiando la coronación de Velázquez en el Guau. Prado. Y hace sus cosas. Ella es de Zaragoza. Un abrazo para Hace ella. sus cosas súper bonitas. Sí, seguidla, por favor. Y tiene vídeos muy interesantes también. Sí. Historias muy, muy apasionantes, sí. Sí. Muy guays. Bueno, es que el arte llama arte, ¿no? A mí eso me parece Sí. también fascinante. Y más en los tiempos que corren, ¿no? Que es como una especie de... Yo ya hablo del bastión del arte y la belleza como reducto, porque me parece el lugar en el que estar, ¿no? Y un poco recordarnos que hay cosas que merecen la pena, que se puede... Hay otros modos de vida que se puede estar, ¿no? De otra manera. Claro. Oye, por cierto, al hilo de la historia que habéis contado de San Cosme y San Damián, tengo que hacer yo una mención, un saludo Pata especial, negra. un saludo especial Perdón. para todos los estudiantes de la oposición de ayudantes de conservadores de museos. Porque Hombre, porque les cayó para catalogar en este último proceso este mismo tema, pero tallado en madera, en un relieve del Museo de Escultura de Valladolid atribuido a Isidro Villoldo. Un saludo para todos los opositores, pobres. enhorabuena si aprobaron, pero pobres sí, porque pasan Claro, muchas horas pobres estudiando. igualmente, porque luego van... Uf, qué horror. Pero fijaros que en la SOPOS de secundaria de hace años
siempre aviso, para navegantes, que nos estéis preparando las de secundaria. Seguro que tenemos alguno o alguna también. Y Siempre. hay gente que tiene que... O sea, estoy convencida que participa en actividades porque a veces en recorridos, exposiciones, ¿no?, que tienen lugar, retrospectivas, centenarios, este tipo de cosas, hay que ir a los museos porque te caen en los ejercicios prácticos de las Opus. Totalmente, Es así. totalmente. Y los temas del año, los temas que están ahí caen también en diferentes formas. También les cayó algo de Tita y del Thyssen en este último examen. O sea que sí. María, otra de las obras en las que te fijas en el Prado Frick es ese Bartholomeus Strobel que te encuentras de frente cuando sales de los ascensores del museo, en el que muchísimos visitantes se fijan y al que el museo no le hace muchísimo caso, que es una obra que está ahí como un poquito suelta, un poquito ahí como porque no cabe en ningún sitio más, porque es enorme, es la obra más ancha del museo, no la más grande porque es verdad que no es muy alta, pero es anchísima. Y le hacemos poco caso. Me gusta que tú la hayas incluido en el libro en un capítulo que se llama Extraños banquetes, extraños comensales. Dale. Totalmente de acuerdo con lo que dices. Y es fascinante también ver cómo los espacios en los que se cuelgan las obras determinan la relación muchas veces que tenemos con ellas, ¿no? Absolutamente. La importancia de una sala. En el Prado no es lo mismo la sala 12 que la 16B, ¿no? La de Por las poner un Meninas ejemplo. y 16B es la donde estaba siempre me sale la de Rembrandt, pero Rembrandt ya no está ahí. No, suele estar Jordaens, Van Dyck, sí. exacto. Fíjate que es de los pocos números que me sé, porque yo me muevo por cuadros, no por números de Yo sala. me los sé todos. Cuando me preguntan. Pero Ya no se borra eso. Yo Como el todavía- teléfono de casa de padres. Ya Yo no se voy olvida. al planito todavía. El otro día me acerqué al mostrador de información y pedí un planito. Y me dijo, pero no los damos. Y yo, ya, es para mí solo. Ah, vale, y me miró con una cara más mal. Oye, no, un saludo, para la persona que estaba en No, información. me gusta que hayas dicho esto. Sí. Pero yo necesito el plano para mirar porque es que Totalmente si no, de acuerdo. no sé Sí, de mucho. hecho, vamos, a veces les tengo breados, que te toca explicar una vez como, perdona, cuéntame, porque tienes que decir, ¿no?, a quien viene a participar Claro. el número de sala para que lo encuentren, Claro. que muchas veces suben de forma autónoma. Pero no es ya solo la sala, sino dentro de una sala importante que una obra esté más centrada, más esquinada, más alta, más baja, cuando, incluso por tamaño, o sea, ya ese sería otro tema, que hay gente que valora un cuadro en función de lo grande que es, ¿no? Y hay piezas que son maravillosas y súper pequeñas. Esto te lo dicen. Sí, también. sí, y lo ves, ¿no? En el tipo de gustos o cuando hacen comentarios. Pero claro, es que en ya ese saliendo sentido- de los ascensores... Además del tamaño, también hay un criterio que a la gente le apasiona, si estás de acuerdo conmigo, es el tiempo que ha tardado el artista en hacer una obra. Muchísimo. Sí. ¿Pero esto cuánto tardó en hacerlo? Pues no lo sé. O mira, se supone que en este sí que lo sabemos si estuvo 6 años pintando. 6 años, qué valioso, qué valioso. Total, es verdad. Y luego hay cuadros maravillosos que están hechos en muchísimo Pues menos claro, tiempo, ¿no? Ojalá claro. tuviéramos una máquina del tiempo, yo siempre lo he dicho. Sí, sí. El poder asomarte, aunque solo sea para contestar esas cosas a Sí, veces. sí, pero si el tamaño y el tiempo son criterios que la gente entiende en general. Perdón, que te he Nada, cortado. nada. El Strobel. Y no, pues eso, que es cierto lo que comentas, que el toparte con él según sales del ascensor, ¿no?, que es como una zona de paso y de tránsito, y sí, las medidas pues marcan el lugar en el que se expone. Yo recuerdo que me impactó mucho la primera vez que fui a trabajar al Prado. Me tocaba, como ya saben los oyentes, cerca de la Sala de las Meninas, la 1418, donde está el Cristo de Velázquez y por ahí. Salí del ascensor y me encontré con un compañero que me guió amablemente y el Strobel de golpe. Y pensé, uy, qué vestíbulo más bonito, qué sala de ascensor más bonita, ¿no? Con este cuadro aquí tan fantástico, lleno de personajes, la Salomé, la cabeza del Bautista, tal. Estos maquillajes que llevan, estos objetos. Y fíjate que tú porque reconoces los elementos, pero de hecho en el capítulo hay un momento que menciono, parece un banquete de vampiros, porque el recuerdo que tengo de ese cuadro... Conexión True Blood total, ¿eh? Con la Salomé, además, ahí. Sí. Es que tiene algo, esas pieles ahí como, ¿no? Sí, Un pálidas, perso- pero maquilladas. Total, algunas. Sí. los tonos grises. Y es que recuerdo salir con un grupo y había un cole, ¿no?, de peques que estaban fascinados, Claro. pero no sabían muy bien qué era lo que pasaba ahí y estaban inventando. Y entonces les dije, son todos vampiros. Y pusieron una cara como, ¡ah!, de terror. Y sí, es que tiene algo, ese punto. Muchísimas veces que he ido con gente al Prado, se han resistido a salir de la sala del ascensor porque se quedaban enganchados al Strobel, claro, que es un cuadro del que yo es que no sé qué decir, porque es como, es que nunca me lo he preparado. Nosotros cuando nos preparamos una obra también nos basamos en lo que han escrito los conservadores sobre ella
Y pues es como, salte del Strobel que te quiero llevar a las Meninas o al lavatorio, a lo que sea. De hecho, se arman tapones en esa zona del museo. Así que está muy bien que le prestes atención en el Prado Frick, me gusta mucho. Es además un cuadro misterioso ya cuando empiezas a documentar. Tampoco hay muchísimo escrito, hay cosas que están muy en el aire, ¿no? Se dudó mucho de la autoría, pues sí se reconoce la iconografía, la degollación del San Juan Bautista, pero no es como en otras obras, ¿no? Que puedes empezar a tirar de montones de hilos. La presencia del banquete en la pintura en aquellas fechas, como a veces la historia sagrada era reflejo de un momento político, de reuniones, ¿no? A otros niveles por grandes figuras de aquel tiempo. Pero sí, coincido contigo, es un cuadro apasionante. Aparece ahí Herodes, bueno, tantos personajes. Los cuadros con muchos personajes siempre dan mucho de sí, ¿verdad? También y toda la parte del el banquete, las vestimentas, los textiles, los ropajes. Sí. Bueno, es una lección de moda y protocolos. Sí. Bonita ilustración también de Lorena. ¿Es Bamayo o no? Basterrechea, Mayoral, pero en Instagram es lorena.bamayo, si Exacto. La queréis seguir, por eso, para hacerlo más fácil, ¿no? Y acortar, lorena.bamayo. A ver, tiene una mano que ya la quisiera yo, ¿eh? Mira que he hecho mis pinitos en pintura, ¿verdad? Es increíble, porque además, claro, veis la imagen que ya está con filtro, tratada, etcétera, dentro de que se ha respetado mucho, pero hecha con Bolivic, o sea, que lo importante es la mano, no la herramienta, ¿no? Pero claro, te da la medida de la facilidad que tiene. Y es súper delicada, pero a la vez es una persona que tiene mucha fuerza en el trazo, es muy expresiva, un gusto. No fue fácil, que estábamos hablando así antes de los cafés, porque bueno, los proyectos siempre se suele dar la idea de que todo sale perfecto, no hay ningún tipo de problema, no hay ningún tipo de roce, pero bueno, desde aquí la mando un beso, que ella sabe que la quiero mucho, pero no ha sido fácil. ¿Dónde ha habido más tensión? ¿Dónde ha habido más rifirrafe? Mira, veo aquí a la mujer barbuda que decías antes, a Magdalena Ventura, que está ilustrada también. Ese además fue el primero de los dibujos. ¿El primero? A ver, es difícil, claro, te estás midiendo con grandes maestros de la historia del arte, ¿no? Entonces pasarlo además a través de otro tipo de técnica y otro tipo de herramienta y conseguir mantener esa esencia y esa identidad. Y Magdalena además es que tiene un juego de sombras y de luces muy potente. Pero yo creo que quedó maravillosa, ilustraciones preciosas. Magdalena Ventura es una mujer que a los 40 y tantos, ¿verdad, María? 37 creo que tenía. Bueno, pues desarrolló vello en el cuerpo y Rivera el españoleto decide representar a esta mujer como con cara de señor, con una barba larga, con el pecho fuera, dando el pecho a un bebé. Esta es Magdalena Ventura y así aparece ilustrada en el libro. Y además me encanta recuperar su nombre y apellidos, ¿no? Con Eugenia Martínez Vallejo, que tiene también otro capítulo, sucede igual, porque se las conocía como mujer barbuda, la monstrua, y quién es la persona, sí, ¿no? Que hay detrás de toda esa historia. Pero a mí ese cuadro es que me parece fascinante, porque es el asomarte, ¿no? A esa parte psicológica, la historia, la vida. Me gusta especialmente también porque se ha recuperado muchas veces desde el concepto de hermafroditismo y no es lo que sucedió, es un caso de hirsutismo. Y claro, como rareza en aquellos tiempos, pues llama la atención. El tercer duque de Alcalá pide a Rivera, trabajan desde la corte de Nápoles, que como no puede tener a la persona física en su colección de rarezas, porque este tipo se cuenta que en su palacio en Sevilla llega a tener un toro con 3 cuernos, ¿no? O sea, lo más extravagante y raro que te puedas imaginar, allí estaba. Y entonces cuando no podías tener al objeto o al personaje o al ser humano en este caso, y esto, fijaros, lo que daría para hablar, ¿no? Se han expuesto en museos disecadas personas, ¿no? Es que lo del coleccionismo es un mundo de sombras. Pues pide a que me enrollo, ¿eh? Yo tiendo a empezar a tirar. María. Pues solicita el retrato. Y entonces ves que Rivera no tiene esa mirada de desprecio, de burla, ¿no? Que muchas veces pensamos acompañaba la presencia de estas personas, sino que es un retrato desde la dignidad más absoluta. Y de hecho él se limita a pintarla, ¿no? Es ella la que le está observando. Entonces, lo que decías del pecho, por ejemplo, se sabe que la pinta en el taller, no la pide que se desvista,
que sería lo que llamaría todo el mundo, ¿no? Ver el cuerpo entero. Y el pecho se pinta después, de hecho está totalmente desubicado, no es un pecho natural, y destaca muchísimos elementos de maternidad, conectados con lo femenino, ¿no? Me parece un cuadro precioso a ese nivel. Sí, es otro de esos cuadros que la gente cuando pasa por delante, como que ya está pasando de largo, casi gira en la cabeza al verlo, porque claro, impacta mucho, ¿no? Ver esos rasgos con ese pecho que está tan descontextualizado, tan fuera de lugar, porque es un pecho grande, el bebé. Bueno, es una maravilla, sí. Como todo Rivera, que aquí somos muy fans de Rivera en el Totalmente, podcast. os apoyo Somos 100%. Y ese mundo de admiración hacia las rarezas, lo extraño, también del mundo animal, no solamente de personas, sino también de animales y eso, que daba lugar evidentemente al coleccionismo en cámaras de las maravillas, en gabinetes de curiosidades y demás, nos lleva también a que podemos hablar, por ejemplo, de las tortugas. ¿Qué pasa con las tortugas, María? Menudo animal. ¿Se consideraban una rareza? ¿O qué pasaba con las tortugas? Pues la verdad es que había bastantes, no sé si decir especies, familias, bueno, por usar un vocabulario más preciso, que desde tiempos de la Edad Media, en la Edad Moderna también sucede, se viven como seres extraños, ¿no? Y ahí tienen cabida anfibios, tienen cabida reptiles, ¿no? Porque eran formas que se entendían como no perfectas. No era un caballo, ¿no? Por poner un ejemplo, no era un elefante. Entonces se empieza a promover la idea de que no son criaturas creadas por Dios, sino que son experimentos del demonio, ¿no? Que no es capaz de crear, solo de imitar lo que Dios hace, mezclando partes de otros seres. Y como además se movían en distintos elementos, ¿no? Pues todo cuadra. Y la tortuga, el término viene de tartaruca, ¿no? Que es habitante del Tártaro, que es como el infierno en el mundo clásico. Claro, pensemos en, por ejemplo, la pala de la creación, no, de la entrega de Eva a Adán en el Jardín de las Delicias, ¿no? Y cómo esos animales compuestos de diferentes tipos de animales salen del agua, justo con el mal, en fin. Me pregunto por la tortuga porque tú lo comentas en el libro al hilo principalmente del barco de la tortuga, esa pieza del tesoro del delfín, que nunca tú y yo hemos hablado, Bernardo, del tesoro del delfín todavía. ¿Todavía? ¿A qué estáis esperando? O sea, eso es... Tenemos que hacerlo, ya basta. Está en la lista, tenemos una lista eterna de temas y está en la lista. Sí, tenemos una nota en el móvil compartida con una lista de temas eterna y podemos ir dando así como clic cuando está hecho. Y tenemos solo como 4 o 5 tachados, lo demás está todavía pendiente. Tenemos muchas cosas que decir, Bernardo, muchas cosas. Es que es verdad, esto hay que hacerle también mención, ¿no? Que es pasión sumada al trabajo. Entonces, claro, hay ganas de escucharos más, demanda de cuéntame esto, hablad de esto otro, pero no se ve muchas veces cuando tienes ideas o esa parte creativa, todo lo que se lleva dentro de tu horario normal. Claro, mucha gente, no, pero es que pasa mucho tiempo entre un podcast y el siguiente, sacad más podcasts. Y claro, sí, ojalá pudiese yo dedicarme a esto nada más. Me encantaría, ¿eh? ¿Cuánto tiempo le has dedicado tú a preparar este libro, María? Pues es que es difícil, claro, hacer el cómputo, porque toda la parte de investigación, documentación, en el fondo son años, realmente, ¿no? Me senté a escribir en pleno confinamiento. Fue como, claro, te cambia la agenda. Nos ha pasado a todos y a todas. Claro. Y qué mejor que invertir, ¿no? Aprovechar esa oportunidad que se te daba, no quedarte en lo negativo, que fue un momento también duro, ¿para qué vamos a negarlo? Pero aprovechar, ¿no? Que eras más dueña de tu tiempo, porque estábamos teletrabajando, que en otras ocasiones. Y a medida que yo iba escribiendo, pues iba hablando con Lorena, que iba ilustrando, y luego, claro, todo el proceso, escritura fueron bastantes meses, ya tenía una parte así hecha, porque realmente este libro, yo tenía pensado sentarme a escribirlo más tarde, entre medias quería hacer otro que tiene que ver sobre pues el papel de la mujer en el arte, pero más desde el arquetipo y el estereotipo que centrado en la figura de la creadora, ¿no? Pero nada, se anticipó, dije, pues ahora es la ocasión. A la vez que preparabas actividades para la página web del Museo del Prado, que servidor iba publicando en redes sociales. Estamos ahí conectados. Sí, sin hablar entre nosotros, porque yo tampoco sabía en concreto cuáles eran las tuyas, pero entre las actividades del área de educación que se estaban poniendo en la web para que la gente desde casa, mientras el museo estaba cerrado, pudiese, bueno, pues conocer las colecciones con otro punto de vista,
pues una de esas actividades, bueno, varias de esas actividades eran tuyas. Había voz de por Estabas mientras con medio. el Yo libro creo ya. que el señuelo, ¿no? Era Las que ese. tienen sonido son las tuyas. Sí, hay grabación, claro, de voz. Por lo que contábamos antes, ¿no? Hasta dónde llega la voz, pero también que presta un servicio, ¿no? Aparte de los visitantes, porque esto muchas veces la gente no se lo plantea. Viene gente con discapacidad visual, viene gente invidente incluso, ¿no? De hecho, para mí la experiencia más brutal que he tenido como educadora y mediadora cultural ha sido aprovechando cuando se celebró la exposición de Hoy tocamos el Prado, Hoy que toca el estaban Prado, sí. las reproducciones con la técnica de Didú. Con relieve, ¿no? Sí, más que con mayores, fíjate, con un grupo de pequeños. Y al terminar, una niña de 12 años, Lucía, creo recordar que se llamaba, me dijo: por fin he entendido lo que es una pintura. Ella había nacido ciega y, bueno, es que, o sea, me eché a llorar en aquel momento, se me siguen poniendo los pelos de punta. Y a mí. Y es la voz, ¿no? Lo que comentaba Juanra, que piensas en pintura y evidentemente te relacionas con ella a través de lo visual, pero esa capacidad de evocación, lo sensorial, tú lo atrapas a través del contar, ¿no? Y tiene mucho que ver también cómo decides comunicar, porque hay gente que sabe muchísimo de arte, pero el transmitir es fundamental para llevarte a la gente, ¿no? A ese otro lado del cuadro, otro lado de la escultura. Y la escultura todavía, si te dejan, la puedes tocar. Hay una parte sensorial que se cubre, pero la pintura no, claro. Creo que esto que dice María de la gente invidente, que seguro que tenemos también a personas invidentes escuchándonos, tiene que ver con la oralidad que hablábamos antes, con el sonido. Uh-huh. Cuando vemos las cosas, pero igual no las estamos entendiendo. Para entenderlas necesitamos a alguien que nos las cuente. Y si es a la manera tradicional, que es eso, el sonido, la oralidad, que te lo cuenten de viva voz, que es como se transmite mejor la pasión para mí, es cuando te llega, cuando lo entiendes. Ya sea en la sala, en persona, mejor que mejor, pero si es a través de una grabación, pues fantástico también, claro. Y yo valoro muchísimo tu trabajo en el museo, María, porque creo que la persona que está ahí a pie de cuadro es la persona que está en contacto con el público y es el recuerdo que se lleva muchas veces el visitante a casa. Tú puedes decir: me ha gustado el Prado o no me ha gustado el Prado, y siempre va a tener que ver en ese recuerdo que tú tengas del Prado las personas con las que te has encontrado allí. La persona que te ha dicho hola en la fila, si es que había fila, que probablemente había. Igual en estos tiempos. Eso te iba a decir, ahora ya no. La persona que te ha vendido la entrada, la que te ha dicho en la sala no haga fotos, ¿cómo te lo dice? Aprovecho para mandar un La saludo. persona que te explica la exposición. Aprovecho para mandar un saludo muy caluroso a todos los trabajadores de la tienda del Museo Nacional del Prado, que son siempre tan amables. Creo que es importantísimo. Por ejemplo, creo que es importantísimo que esa persona, en este caso hablo de ti, María, te genere un buen recuerdo. Y me estoy acordando de que cuando era pequeño, todo el mundo sabe que yo soy de una aldea cerca de Villagarcía de Arosa. Bueno, mi madre me compraba la ropa en comercios de pequeños, ¿no? Donde a ella la atendía una persona que le preguntaba lo que le gustaba para mí y tal. Pero llegué a una edad en la que yo veía que mis compañeros no iban de ese comercio de barrio, de pequeño, que llevaban ropa de Zara, que al final costaba lo mismo. Entonces, pues ya cuando tenía esa edad, pues le dije a mi madre: oye, mamá, ¿y me puedes comprar el próximo abrigo que sea de Zara, por favor? Porque los niños me miran un poco raro, porque quiero ser más como los demás. Y entonces mi madre empezó a llevarme a Zara. Y yo... Estoy muerto de la ternura, ¿eh? Qué mono el pequeño Ver, madre mía. Bueno, yo notaba cómo, lo siento por ellas, pero las dependientes de Zara, del Zara de Villagarcía de Arosa, que pues debe ser de los primeros, porque allí en Galicia, Amancio, ya sabemos el imperio, miraban a mi madre pues un poco como que ella y yo no pertenecíamos a ese lugar. Porque lo notaban, porque mi madre no, ella me lo decía: hijo, es que yo no sé comprar en Zara, porque ahí no me atienden, yo tengo que ir y coger el abrigo, y yo prefiero que te lo prueben y que me digan que, bueno, pues cuál te va mejor a ti y tal. Y yo notaba que no pertenecíamos allí. Uh-huh. Y en el recuerdo que yo tengo vinculado a Zara,
hasta que ya fui mayor y fui por mi cuenta y yo cojo lo que me da la gana, ¿no? Que es lo que hacemos todos ahora ya. Está ese. Entro a ese lugar y siento que yo no estoy ahí donde tengo que estar. Y creo Esa que parte en el de- museo pasa eso también. Tienes que hacer sentir a todo el mundo que puede estar ahí, que es un lugar en el que puede llevarse algo maravilloso. Yo creo que el elitismo y lo exclusivo, ¿no?, que tanto se pronuncia ahora, está filtrándose en muchísimos campos. O sea, esto daría para hablar posverdad, sociedad líquida, no sé, nos llevaría a otros terrenos, ¿no? Pero desde mi punto de vista y desde mi sentir es una noción completamente errónea, ¿no? El arte muchas veces, bueno, ha sido elitista, de hecho, no todo el mundo podía acceder Claro. a una pintura. Por eso me parece fundamental la parte de, a mí, educadora de museos, es un término que me gusta, aunque ahora se utiliza mucho mediación, pero estás ahí como enlace, ¿no? Eres un poco catalizador de procesos. Y no te tienen que doler prendas, que he visto de todo, ¿eh? En los años que llevo dedicándome a esto, porque reconozco que siempre ha sido pasión. Yo empecé estudiando historia del arte y a la vez para ver si realmente me gustaba, ¿no?, el contacto con la gente y desde esa parte de el arte como herramienta social, porque mueve muchísimas cosas, estaba trabajando era voluntaria, luego ya curraba como monitora con Cruz Roja, que además era en espacios, bueno, pues con problemáticas sociales, otro tipo de grupos y de colectivos. Y claro, eso te da ese contacto, que para mí también es la oralidad, ¿no? Pero es que fíjate ver que se desprestigia incluso el cuento, parece una cosa menor en literatura, y es todo lo contrario. No O sea, lo es. la transmisión, la fuente de tantísimos valores, cosas que nos acompañan, las inquietudes del ser humano no han cambiado tanto, ¿no? Entonces, cuando Por eso tú las recuperas... fábulas siguen siendo vigentes. Totalmente. Y recuperas esa parte de la transmisión a través del oral, del aprendizaje en el círculo, de tejer otro tipo de redes. Para mí el arte se tiene que contar desde ahí. Yo recuerdo estar estudiando y que no se iba a gestión, se iba a tasación, con todos mis respetos, pero educación ahora está en boga. En mi época había solo un máster en Huesca, o sea, ni siquiera en Madrid se hacían cosas específicas, ¿no? Y veías a gente que llegaba con esas ínfulas, ¿no?, dentro de este oficio. Y recuerdo una vez, es que no se me olvidará, un señor súper mayor, pues tendría 90 años, que se me echó a llorar después de una actividad. Yo por aquel momento estaba, cuando la sala de la Caixa estaba en Serrano, era una expo de foto, que era además fotografía social, ¿no? Y me decía, dices que nunca antes he tenido la oportunidad de poder disfrutar del arte, porque no podías elegir, ¿no? Y recuerdo que esperó a que termináramos porque se sentía avergonzado de ir a preguntarme. En cierto momento hice un parangón con la pintura, ¿no?, y dije lienzo, y me dijo, ¿qué es un lienzo? Y hay gente que se echa a reír después, o lo comenta como anécdota, ¿no? Es que tú estás ahí para cubrir todo eso, ¿no? Entonces necesitas, por supuesto, a conservadores, a restauradores. Yo aprendo muchísimo del resto de la gente. Es más, no podría trabajar sin toda esa documentación, pero tienes que conectar y no tienes que dar por sentado. Y estás ahí, lo que tú dices, ¿no?, para todo el mundo, ¿no? Porque el arte es para todo el mundo, o así debería de ser. En tu libro también te diriges así, de esa manera, a los lectores. No, creo que nadie queda fuera. Tú lees cada ficha, cada cartela extendida de las que has escogido plasmar y todas son para todo el mundo. No hay manera de que te pierdas. Perdón, creí que iba a decir algo. Es que yo estaba Juan, muy a estaba gusto mirando. aquí. Estaba mirando y Tú escuchando. has trabajado así, con pensando. personas mayores también, Juanra. Sí. Además en este mismo distrito, que yo no tenía nada que ver con este distrito en el que estamos ahora mismo, Ciudad Lineal. Y sí, trabajé en un centro de mayores dando clases de historia del arte durante 3 años. Y es que estoy muy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo, claro que sí. Es decir, es que... ¿Cómo explicarlo? La estructura que está montada en los museos yo creo que funciona, creo que funciona. Necesitamos, como dice María, esa parte de investigación, también de restauración y de estudios técnicos y demás, pero efectivamente esa última parte, ¿no? Esa parte en la que, digo última, no sé por qué, en mi mente se entiende como última, porque es el momento en el que ya estás soltando, no última Claro. en cuanto a última de la lista, sino última en cuanto a... Cronológicamente, físicamente, ¿no? Cuando ya... no, ni siquiera, también cronológicamente, pero también físicamente, estar en la parte
pública del museo. Es la parte de conexión entre la parte de estudios interna del museo y la parte donde llega la gente. Esto es como un aeropuerto, ¿no? Los aeropuertos, la arquitectura de aeropuertos está como súper establecida, ¿no? En línea horizontal, la parte de los taxis, desde allí hasta el avión, cada vez es más privada y empieza a ser... Pues en los museos pasa algo parecido, también hay zonas privadas completamente, zonas semipúblicas, zonas públicas. Pues en esa zona pública, el trabajo que se lleva a cabo en esa zona pública y sobre todo el trabajo que se hace en contacto con la gente para que ellos entiendan el lugar en el que están y lo que está colgado en las paredes o puesto en los pedestales, pues es que es fundamental y necesariamente creo que efectivamente tiene que ser un trabajo distinto al de la investigación previa. O sea, es un momento diferente en el que se requieren, ¿no?, unas características, unas condiciones diferentes, y eso es lo que estábamos hablando antes, de saber comunicar. Fijaros que, o sea, esto me lleva, voy a hacer 2 alegatos, ¿eh? El primero... Pero no me mates, ¿eh? No, para nada. Es más con el panorama actual, las instituciones de carácter estatal y público en general que se dedican a cultura. La educación está muy en boga, muy de moda, me atrevería a decir, ¿no? Y es curioso porque gran parte del calor y el valor te llega desde los usuarios, participantes. Es que me cuesta encontrar un término, tampoco me gusta visitantes, ¿no? Pero agradecen las actividades y es una parte fundamental. O sea, eres museo, eres quien acerca el museo, ¿no? Y sin embargo, el reconocimiento, o sea, más que reconocimiento, el valor real que se da a la educación y a la mediación en museos no responde, ¿no?, a esta nueva moda, a este nuevo estatus, porque de hecho, bueno, pues la relación que tenemos con la institución, el tipo de contratos y otros etcétera, en muchísimos museos de España. O sea, esto viene arrastrado desde hace mucho tiempo y es una situación de muchísimos compañeros. Ha habido casos en el MUSAC, en el Guggenheim. Y en segundo lugar, hay otra cosa que creo que también, o quiero poner en valor, y es que siempre que se habla de educación y de pedagogía, se piensa en público, infantil, primaria, siguiendo los tramos, ¿no?, educativos de educación formal. Y es maravilloso. He estado años con infantil, con primaria, son otras miradas, te aprendes muchísimo de ellos, a ver con otra frescura, y además hay que abrir las puertas porque son arrasadores. O sea, es que no puedes ir con prejuicios, al revés, tienes que jalear, ¿no?, y entrar ahí en el sarao. Pero parece que es que no se puede hablar de educación y de pedagogía con gente mayor. Entonces, claro, te topas también con el enfoque de las actividades, vuelvo a decir en general, no estoy personalizando o ligando a una institución en particular, pero igual que en la sociedad cuesta hablar de la vejez, es como que la dejamos a un lado, ¿no?, y a la gente que va haciéndose más anciana también, tienen derecho, y de hecho son una generación que ha pasado por muchísimas restricciones, y lo que os contaba antes con esa anécdota, ¿no?, que no ha podido participar de cosas que querían, buscar quiénes eran ellos, a qué se querían dedicar, o sea, placeres, aficiones, hobbies, y ahora que pueden, ven que se les están restando muchísimas actividades porque todo se está enfocando, ¿no?, a otros sectores. Entonces, los museos son muy amplios, tienen que dar cabida a nuevas miradas, nuevas perspectivas, pero todo tipo de público. Me parece también importante. Sí, yo cuando estuve dando las clases a estos ancianetes, que se llamaba nuestro grupo, ancianetes, es increíble, es gente, claro, se mezclaba gente de todo tipo, porque había gente que habían sido, o que eran, pero que habían trabajado como arquitectos, como ingenieros, o como médicos, y amas de casa, y señores que jamás habían tenido un estudio en absoluto, sino que trabajaban toda su vida en un taller mecánico. Y todos tenían el interés en ese momento de: tengo tiempo libre y quiero profundizar en la historia del arte, quiero que alguien me cuente esto, ¿no? Y además eran las clases a las 4 de la tarde, muy mala hora para todos, para ellos y para mí. Y ellos llegaban allí, claro, apagamos un poco las luces, algunos se dormían, pero ¿qué más da? Si es que ellos querían, estaban a gusto allí, estaban escuchando. Oye, pues en vez de haberse puesto el Sálvame, estaban yendo allí a escuchar historias. Qué siesta más lujosa, ¿no? Maravilla. Y dormirte luego, escuchando a un chico hablarte de arte, qué maravilla. O chica, ¿eh? O chica, pues sí. Y luego hubo un momento en el que tuvimos que tomar la decisión de dejarles de dar el programa de clases que van a tener ese mes, porque
son muy exigentes ellos, y llegó un punto en el que era imposible darles clase porque tú llegabas allí y ellos ya se habían preparado el tema, Ya. probablemente mucho mejor que tú, porque claro, tenían mucho más tiempo. Entonces, tú llegabas allí a dar clase de lo que fuese y entonces es que ya sabían todo lo que tenías que contar, o sea, ya sabían más que tú. Esa pasión, Realmente. ¿no? Claro, entonces decidimos al final dejar de decirles lo que iban a explicar, para sorprenderles también a ellos, ¿no? Para que llegasen allí y fuese algo nuevo, realmente que tú le abrieses la ventana y luego ya ellos que investigasen. Y además es que era la parte más bonita, yo creo, era que a la clase siguiente te venían y te decían: oye, he leído mucho sobre lo que dijiste, tal, o este autor he ido a la biblioteca, he cogido el libro y me lo he estudiado y creo que te equivocaste en esto y en esto otro, y eso era maravilloso. Yo aprendí muchísimo de ellos, muchísimo. Totalmente. Muchísimo. Fíjate además qué bonito lo que dices de ese combo, ¿no? O sea, alguien que tiene la pasión suficiente como para estar buceando, buscando en su tiempo libre, que tiene mucho y es un momento que tienen que disfrutar, y esas siestas placenteras que se echan. Sí, había de todo, sí. Porque lo que decíamos antes, a lo mejor un conferenciante al uso, pues lo asocia a un momento de aburrimiento. Claro. Y te pasan cosas, esa tranquilidad, otra de las experiencias de mi vida en esta profesión. Hay gente que, claro, participa mucho, viene mucho y es que casi les vas viendo crecer, igual que ellos a ti, ¿no? Claro. Y recuerdo una señora en particular que estaba pasando por un proceso durísimo de cáncer y venía a relajarse. Y claro, Qué que alguien bonito. te diga, es que el momento en el que estoy aquí y te estoy escuchando, ¿no? Un tipo de voz, puede gustar más o menos, etcétera, un tipo de tono, una manera de hablar, es que me vado de todo. Pues mira, bienvenido sea. O sea, me da Total. igual que te quedes en estado de trance, ¿no? Si el arte también sirve para eso. Claro. Es que da Sí. mucha paz escucharte, María. Yo hace Gracias. poco, ¿Verdad? sabes que fui a las claves de Reencuentro a verte. Ya el casi desaparecido Reencuentro, aunque se ha prorrogado, pero ya Reencuentro no es el Reencuentro del Museo del Prado original. Ahora es mucho más grande. Bueno, en esas claves te escuché durante 1 hora y es maravilloso. Es que tú sientes que todo María lo tiene controlado, que ella sabe dónde empieza y sabe dónde va a acabar. Entonces estás allí. Hay cosas de las que contabas que me las sabía, otras que no, y es como todo fluye y es una maravilla estar allí en el Auditorio del Prado escuchándote porque está todo bajo control. Bueno, es más un tejer, ¿eh? Que tampoco lo del controller, pero esto parte de mí, ¿eh? Que lo tengo asociado a cosas como más negativas. Tejer es bonito. Desde sí, este más lado bonito. os digo que también para mí la voz es algo compartido, me llama mucho la atención y la primera vez que os escuché, porque bueno, a Bernardo ya había oído hablar, pero con Juanra tenía así menos relación, hemos coincidido por el museo. Ahora hablamos de esto. Ahórrate tu opinión sobre mí. Me parece que tenéis dos voces Tengo un complejo tremendo. Yo cuando me maravillosas. escucho al lado de Bernardo digo, ¿pero qué haces, Juanra? ¿Qué haces? Hombre, Pues porque sí. Bernardo dices? modula, vocaliza de una manera perfecta y yo aquí estoy como... No me han intentando. pagado, no es el bizcocho, no, es que me sale de corazón, o sea, me parece que tenéis Gracias. unas voces súper radiofónicas y gente que ha pasado por aquí, o sea, hablamos antes de comunicación, a mí por ejemplo la voz de Alejandro Vergara Bueno. y su manera de contar me parece, de hecho es que arrasa, ¿eh? O sea, Total, no me tiene extraña, un no me extraña. club de fans que arrasa. Carlos también me parece que tiene una voz Sí. muy radiofónica, Carlos Navarro. profunda. Sí. Sí, sí. Y es un elemento que es que o te coge o te echa para afuera, ¿no? Sí. Porque hay gente, lo que decía, es que sabe muchísimo, no es ya tanto la comunicación, sino el tono, el timbre. Sí, no sí, sé. sí, totalmente. María, ¿cuántas claves te habrás hecho en el museo? Ojo, Porque pues, en el Prado, antes de que respondas, en el Prado no hay visitas guiadas como tal, no puedes hacer que un guía del Prado, cuando tú llegas, te lleve a ver las obras maestras, por ejemplo, ¿no? Pero hay una programación de claves de las exposiciones del museo. Hay una obra, un artista, que es otra actividad que se hace. Hay itinerarios guiados que creo que ahora nos están haciendo, ¿verdad? en marzo va a empezar uno de Velázquez. O sea que ya mismo, ya, en marzo. Y las visitas dialogadas. ¿Cuántas te has hecho, María? ¿Cuántas exposiciones han pasado por tu... Es que no llevo por la tus cuenta. PowerPoints? No soy ni de contar ni de listas, pero muchas. Sí que, pues lo que decíamos antes, ¿no? Esa especie de cámara, en este caso de recuerdos. Mis primeras clases fueron con la exposición porque era un formato que en ese momento cogíamos, ¿no? De Velázquez y la familia de Felipe IV. ¡Ostras! Y mira que ya tienes tablas, ¿eh? Pero es que esto de medirte con Velázquez y empezar a bajar la escalera... Y claro, no es lo mismo cuando hablas para 40 personas que para más. Bueno, ahí el momentazo se lo lleva a la exposición del Bosco. 303 personas.
porque el luego auditorio. pregunté. Sí, Wow. sí. Wow. Aquello fue tremendo. Pero me acuerdo más de ese tipo de cosas que de cuántas, porque es que como a mí mi trabajo me apasiona, entonces disfruto muchísimo. No, se nota casi. Y te dejas llevar, ¿no? Cada exposición es un viaje y fíjate que hay veces, pues, oye, salen a reparto, hay cosas que te gustan más, hay cosas que te gustan menos, pero claro, a medida que te pones a preparar, es como asomarte a una persona, o sea, todo el mundo es un universo por descubrir, ¿no? Y les acabas cogiendo mucho cariño también. Sí, a los proyectos en cuestión. A los proyectos, a artistas que a lo mejor a priori pues no rechazo, ¿no? Pero todos Ya. tenemos nuestros favoritos y Por ejemplo, cosas que has te estado tocan de otra haciendo manera. muchos meses reencuentro. Has estado haciendo el Greco en Illescas. Ese menos. Juanra hace así como... Venga, Juanra. Que No, se no, aburra. tírate a la piscina. no, que no diciendo que entiendo perfectamente lo que dices de que a algunos les coges cariño casi que a la fuerza. Vamos a Marinus. Porque Marinus. Dios mío de Bueno, mi vida. y ahora vas a hacer Marinus. El apellido no me lo sé, lo siento, porque es muy complicado. Y si te lo sabes, yo, vamos, a Van menos que manejes Reimerswell, o se dice flamenco, Van, no sé. sí. Marinus Van Rey. Yo sé cómo se escribe, Reimerswell. Rey Mesuel. Bueno, Es que escribe así porque yo lo corrijo todo el rato. entonces, vamos a decir que aunque vosotros dos trabajáis desde hace muchos años ya en el Museo del Prado, Sí. no os habíais conocido Correcto. hasta hoy. Exacto. Y Así sin es. embargo, habéis trabajado incluso juntos o casi juntos, porque Sí. María ha hecho claves de exposiciones que ha preparado, que ha coordinado Juanra. Ahora vas a hacer las claves de Marinus y a lo mejor podéis aprovechar este rato para que Juanra le cuente cosas de Marinus que luego María va a poder contar en Vamos. las claves en el auditorio Venga, del venga, museo. por María favor. no quiere que le cuente nada de Sí, Marinus porque no sí que tengo ni quiero, idea. sí no que tengo ni quiero. idea. Hay que decir que yo en el Museo del Prado no era nadie hasta que empecé a ser tu novio, Bernardo. O sea, yo creo que nadie me conocía allí. Luego ya Pero la si gente tú me eres decía, mucho más importante que yo. Eres eres la el novio de mocatriz Bernardo. de- Ah, tú estás con Bernardo. Oh. Me decía... Por antigüedad Acuérdate que teníamos gente de seguridad que se acercaba a mí y me decía, he escuchado un rumor que dicen que estáis juntos. ¿Es así? Debo decir, porque esto depende detrás de qué mostrador estés, que eso no es verdad. Porque yo escuchaba ¿El qué? muchas veces, Ah. mira, ese es Juanra, qué guapo, que no sé qué. Ah. Así que sí que se hablaba Qué de fuerte. ti. Madre mía. Pues claro que se hablaba. Voy a Yo pasar- te veía desde dentro del mostrador pasar sin uniforme. Claro, yo llevaba la chaqueta gris, el pantalón gris, la corbata roja y tal. Y veía pasar un chico sin uniforme, con tarjeta del museo, pero no sabía en qué trabajabas ni nada de nada. ¿no? Es que es verdad Ya. que somos muchos en la plantilla y a veces hasta que Somos no conoces muchos. a una persona no sabes ni siquiera a qué se dedica concretamente. Total. Sí. Y Como que a os habrá veces pasado también... a vosotros que os habéis Total. cruzado. Sí, Total. que se da un poco esa desconexión, ¿no? Entre la parte de oficinas, lo que decía antes Totalmente. Juanra, me ha encantado el ejemplo del aeropuerto, ¿no? A medida que Sí, es como sí. modo embudo, vas entrando hacia otro universo. Y lo que es ya estar presencial en sala. Totalmente, sí, sí. Pero bueno, un placer, o sea, cara sí que te ponía. No Igualmente, ya por un ser placer. la pareja de Bernardo, ¿no? Bueno, y Marinus es que estamos hablando de Marinus porque es una expo que está inaugurándose en estos días, en la que sabéis que he trabajado. O sea, si vais a ver Pasiones Mitológicas, comisariada Ah, por sí. Alejandro Vergara y Miguel Falomir. Exacto, es por eso más bien, si vais no, cuando vayáis a ver Pasiones Mitológicas, lo que veis a la salida, al lado del baño, No es la tienda. eso es Marinus. Es una exposición que también tiene su sala y sus paredes y sus préstamos, sus cosas. Y sus historias. El cambista que hay y que su contar. mujer. Sus Claro Los que historias. sí. cambistas, seguro que conocéis esa obra. Dos personas contando dinero así con las manos como alargadas y huesudas. Bueno, ese es Marinus. Mira, Esos ayer- San Jerónimos con artrosis. Por Bueno, qué ejemplo, maravilla. bien. Ayer estábamos en la sala con un problema que tenemos con un problema pequeñito, con una vitrina que no conseguimos. Bueno, da igual. El caso es que ya tenemos colgados en la sala de temporales un par de Marinus, los del Prado, precisamente los de los cambistas. Y uno de ellos es un tradicionalmente depósito en Patrimonio Nacional, aunque es del Museo del Prado. Un besito para Patrimonio Nacional. Un beso enorme. Y está expuesto... No, hombre, que sí. O sea, toda Leticia Ruiz, un beso, abrazo y de todo. Y está expuesto... Siempre estaba expuesto este cuadro de Marinus en el Escorial. Y yo lo recuerdo mucho. O sea, es que ayer lo tenía allí delante... estaba mirando detalles con ello mientras estábamos esperando a una persona que llegase con unas historias. Y es que me llevó la imagen de este cuadro tranquilamente, porque anda que no lo he visto durante estos meses, en el taller de restauración, en los papeles, en las fotos, en no sé qué. Ayer tranquilamente, de repente, mi mente me llevó de viaje delante de ese cuadro a cuando yo era pequeño. Yo creo que era pequeño, más que adolescente, y estaba con mis padres en el monasterio de San Lorenzo del Escorial.
Y en esas salas que había antes, porque ya yo creo que ya no están así, después de ver las habitaciones de Felipe II, había unos espacios todavía con azulejos Maravilla. hasta como media altura, que era más museo que otra cosa. Todavía están esas salas, yo creo, con azulejos, ¿no? Sí, pero había unas que estaban dedicadas como a museos, solo a museos. O sea, no estaban ambientadas como en la época de Felipe II, sino que simplemente había cuadros colgados en las paredes, como un museíto. Y estaba este de Marinus, y yo lo recuerdo muchísimo. Yo creo que me impactó porque las figuras, sus gestos, sus expresiones, todo, yo lo entendía bien porque me llevaba a los malos de las películas de Disney que yo estaba viendo en la tele todo el rato, ¿no? Son como malos, son gente mala que está haciendo así cosas con los deditos. Son como los de Los Miserables, ¿no? Un poco. Sí, exacto, ¿no? Y bueno, pues me fui a ese momento y recuerdo ese cuadro como un cuadro gris, oscuro, figuras muy oscuras, y también ese estado de la tabla en su momento... anaranjado así, ¿no? Sí, fortalecía, digamos, reforzaba un tipo de mensaje negativo sobre las figuras que estaban ahí representadas. Ahora está recién restaurado por nuestra compañera Alicia Peral, una restauración magnífica. Y claro, es otra cosa. Ya los colores de las pieles son otra cosa, y aunque tengan los dedos así muy raros y las caras también miran con deseo esas monedas, bueno, el cuadro emite otro mensaje, yo creo. Ahora es algo mucho más blanco, mucho más menos negativo, ¿no? Y de hecho, gran parte del trabajo de Christine Seidel, que es la comisaria de esta exposición, un saludo, Christine, es precisamente ese, el de intentar quitar esa carga negativa que tienen estos cuadros, que siempre se ha hablado de que Marinus estaba haciendo una crítica sincera hacia los trabajos de este tipo, pues de aduanas o de prestamistas, e incluso que esas caras y esos dedos de deseo sobre las monedas hablaban un poco de ese robar, de ese trabajo con dinero, y por tanto me quedo con mucho. En definitiva, bueno, eso, y Christine quiere quitar esa carga a esos cuadros porque no piensa que sea así realmente, no piensa que ese fuese el mensaje o el significado que tenían en su época, ¿no? Y que ha sido algo que se ha ido adjudicando más tarde a estas pinturas. Y nada, y esto es lo único que puedo contar de Marinus, y que vayáis a verla también, hombre, claro que sí. Después de Pasiones, ahí está. Pasiones es que es una exposición impresionante. Yo creo que una de las tardes, os lo voy a contar, una de las tardes más bonitas que he tenido yo en el museo fue hace unas semanas, el último día de montaje de obras de arte en la sala de Pasiones, de la que yo no me he ocupado, se ha ocupado mi compañero Jordi. Hola, ¿qué tal, Jordi? Un besito. Jordi Penas, grande. y está, bueno, es que qué momentos, porque es una sala, ¡buah, madre mía! Es que es una exposición que remueve mucho. Sí, yo pensaba que iba a ser las poesías, que ya, o sea, las poesías es muchísimo. Sí, las poesías de Tiziano, que son esos cuadros que le encarga Felipe II a Tiziano, con escenas mitológicas de pasiones. El Rapto de Europa, Venus y Adonis, bueno, sí, la Danae. Sí. Pero es que es muchísimo más. Que son temas que se merecen, evidentemente, hay temas de estos cuadros que se merecen una revisión. No estamos en contra en esta mesa de ello. Totalmente en esta de acuerdo. casa. Pero, y esto ya es una opinión de Bernardo y Juanra de Podcast Arte Compacto, ahora preguntamos a María la suya, tampoco creemos que haya que cancelar directamente la mitología por incluir historias agresivas hacia las mujeres o hacia los pequeños, porque también raptan a Ganímedes, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En fin, yo creo que esta exposición no hay que cancelarla. Es una exposición de las obras de arte más importantes, quizá, de la Edad Moderna, y que más significado tenían para los creadores de los cuadros, para los pintores y también para sus coleccionistas. Y bueno, ya está. Yo creo que entras allí y de verdad es que... bueno, no sé, es que la arquitectura, lo que antes decía María, es muy inteligente. Es Stendhal esa exposición. Sí, los espacios son muy importantes para cómo están colgadas las obras, cómo las percibe el visitante, el color, los colores. Azul y sobre todo el amarillo. Bueno, ese es que solo he visto el amarillo. Maravilla todo. Bueno, es una exposición pequeña, pero en la que entras y sales con un nervio dentro, sales con una pasión, unas ganas de vivir, unas ganas de bailar, unas ganas de follar, unas ganas de todo. De todo. Que es que te dan... y da igual, o sea, da igual que seas gay o no gay, heterosexual, mujer, hombre. Yo creo que genera esa sensación porque el otro día lo hablaba con gente que no tenía nada que ver con la exposición. Yo iba allí con la arquitecta, por ejemplo, de mi exposición de Marinus, bueno, a mí no, la exposición de Marinus, y ella nunca la había visto. Y entró allí y me dijo, es una mujer que es experta en arquitectura de museos y que lleva muchísimos años viendo museos en el mundo, y este es su primer proyecto en el Museo del Prado, esta de Marinus. Ella se llama María Fraile, ha trabajado mucho en el Reina Sofía y en otros sitios, y ella
tiene ojo experto en espacios y cuando salió de allí me dijo, vaya brutalidad, o sea, no se han cortado ni un poquito, o sea, es una exposición que remueve, o sea, que genera mucha pasión y mucha historia dentro, o sea, sales de allí nervioso, menos mal que luego entras aquí y en Marinus y te relajas. Sí, no es extensión, te no os cambia la penséis, energía. por lo que estamos diciendo, que Pasiones Mitológicas es una exposición eterna de estas... No, es es que es corta. intensa, es corta Mucho. pero intensísima. María, Bueno, cuéntanos tu opinión sobre esto. De hecho, es que el término pasión, ¿no? Es la emoción llevada a grado más alto. Y lo que decía Juanra, que fuera etiquetas, es que yo creo que ya no ha lugar. O sea, las pasiones tienen que ver con lo humano, ¿no? Más allá de otro tipo de categorías, no sé. Y la mitología nos lleva de nuevo a esa oralidad, a esas historias que se han repetido durante Totalmente. siglos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para en el siglo XXI cancelar esas historias? Podemos contar las cosas de una manera o de otra. Pero sobre todo Pero- es que a mí me parece, o sea, estoy completamente de acuerdo con vosotros. Y son historias vigentes, lo decíamos antes, ¿no? Las inquietudes del ser humano no hemos cambiado tanto. Tecnológica y científicamente sí, pero a nivel de emociones, etcétera, etcétera, ¿no? Y es que me pasó también con invitadas, con todas las diatribas que ha habido. Y lo decía antes, esta sociedad de posverdad y sociedad de líquidas ya está bien de eufemismos, ¿no? Los cuadros también están ahí para ver las sombras del ser humano y no negarlas, ¿no? Yo creo que es importante utilizar un lenguaje acorde y entender que se pintan en una época determinada haciendo referencias a unas historias escritas y narradas en otra época, pero con lo humano como nexo común. Y ¿por qué vamos a tratar de esconder, meter en una habitación cerrada, boicotear este tipo de exposiciones mientras Fíjate. se den todas las palabras que se tienen que dar? Eso ¿no? ya se hizo en una época, ya hubo una sala reservada con cuadros de desnudos tapados porque se consideraba que no eran apropiados para que la gente los viese. Bueno, Vamos a hacer lo mismo ahora. Entras en historia, ¿no? La etiqueta de arte degenerado. O sea, es que a veces hay peticiones y movimientos que se tocan, ¿no? Desde lo extremo. A mí me parece una oportunidad para sanear también, ¿no? Quiénes somos y asomarnos a temas que pueden estar vetados o que generan fricción o incomodidad y desde ahí se debe de trabajar. Y esto nos lleva también de nuevo a la libertad de expresión, que está tan encima de la mesa últimamente, ¿no? Y es como nos creemos abanderados de algo como para decir directamente que la mitología, vamos, una mierda, ¿no? La mitología es la base de nuestra civilización, una civilización que ha sido malísima y horrorosa toda. Bueno, pues es que, por favor, hombre, no sé. Estamos en un momento histórico en el que sí nos llenamos la boca hablando de libertad de expresión y defendiéndola. La gente sale a las calles, incluso en este momento en el que salir a la calle igual no es lo más recomendable así en gran número. Tachando opiniones. Claro, ¿no? pero por otra parte, enseguida decimos, quien sea o lo que sea, cancelado. Que siempre volvemos con esto tú y yo, ¿no? Sí. Fulanita cancelada, fulanito cancelado, porque dice algo que nos parece que no hay que decir. Hombre, pues bueno, cuidado. vamos a tener un poco de mesura, ¿no? Porque que si se puede decir todo, se puede decir todo. Claro, opiniones. No estamos hablando de cosas ilegales y todas estas cosas. O negar la ciencia, por favor. No vayamos por ahí. Las opiniones cada uno tenemos las Pero suyas, lo pero de tampoco son cancelamos todas tan... no sé qué, es que no puedo con eso. Repito No, que no. las opiniones son todas tan valiosas como todas por igual, por favor, ¿eh? Me estaba, o sea, según os escucho, ¿no? Viniendo, de hecho, el concepto que se tiene de mitología, que siempre se narra como cuento, lo que contábamos antes, ¿no? Valga la redundancia, que parece algo menor dentro de la literatura. Y la mitología eran las creencias de los pueblos griegos y romanos, ¿no? Entonces, cómo se habla de religión cuando interesa y de cuento cuando interesa, ¿no? Y al fin y al cabo, o sea, esa parte de arquetipos, de estereotipos, de búsqueda de lo humano, de generar otros modelos y otros valores, a mí me parece un tema apasionante. O sea, es que es un espejo en el que mirarse. Mal vamos, ¿no? Si tratamos de taparlos. Y completamente de acuerdo con lo que decía Bernardo de esta sociedad un poco más de apariencia que de esencia, ¿no? Y nos las damos de ser como muy modernos y asomarnos a todo y no tener prejuicios ni tapujos y contemplarlo todo y permitirlo desde la libertad cuando se están dando situaciones absolutamente sorprendentes. Ayer estuve viendo una obra de teatro, no sé si se puede mencionar, Claro. bueno, en el Teatro del Barrio, Atocha, ¿no? Que habla de la matanza de los abogados de Atocha, y entonces es abrumador, o sea, sacude mucho cuando tú estás sentada en la silla
es muy crítica también con personas que formaron parte de aquella época desde la izquierda, y en qué se han convertido, ¿no? En qué han devenido determinadas figuras políticas, otras que estuvieron implicadas desde el movimiento vecinal, pero cómo tú lo observas desde esa comodidad en la que nos creemos, ¿no? Que nos movilizamos, que estamos haciendo un posicionamiento por compartir una idea desde Internet, no sé, o sea, es un mundo complejo a ese nivel, ¿no? Entonces, si tienes una oportunidad de mirarte cara a cara, aprovéchala. Lo que pasa es que, claro, escuece. Son ejercicios difíciles de hacer, ¿no? Porque eres tú el primero que tiene que ponerse en tela de juicio. Pues tenemos que ir terminando ya. Amigos, ¡No! amigas. Tenemos que ir terminando Más. Pero antes, María, por favor, ¿cómo pueden las personas que nos están escuchando comprar el Prado Freak? Pues no lo he puesto fácil porque es autoedición. Yo quería que fuera un proyecto pequeñito, sin tirar de editorial, sin tirar de, empresas que imprimen bajo demanda, y podéis escribirme a mi mail de mariaideasflotantes@gmail.com mariaideasflotantes@gmail.com o mandar un DM, un mensaje a través de Instagram de la página que ya ha dicho Bernardo de @mideasflotantes. Y bueno, pues se ve... pedís vuestro ejemplar a María directamente. Si nos Exacto. preguntáis a nosotros estos días, también os Escribidnos remitimos a nosotros María, y por nosotros supuesto. ponemos en contacto con María, claro que sí. Claro que si sí. la vemos en el Prado y estamos en contacto Así da con gusto, ella. ¿eh? Debo decir que a mí que me encantan las redes y las colaboraciones y con el valor del trabajo de todo el mundo, pero es que así da gusto. ¿Cómo fue? Cuando nosotros te compramos el nuestro, María, te lo pedí también por WhatsApp o por Instagram, no me acuerdo, y me dijiste, vale, te lo voy a dejar en el mostrador de información de Jerónimos, porque sabes que yo voy al museo un día a la semana, 2, depende. Llegó Filomena y Sí. el libro se quedó allí como 2 semanas o 3, no podía Mi ir por la querida nieve y tal. Filomena. Y al final fui a recogerlo y un compañero amablemente me lo había dejado encima de mi mesa en el edificio de oficinas. Así que así llegó a nosotros también, a través de estas redes de compañeros también, y de ti directamente, que me lo dejaste allí, el libro. Pero es un gusto, porque es verdad que, bueno, también se está en un mundo sórdido, ¿no? A ese nivel, es un poco darwinista, y en arte yo creo que todos y todas nos hemos topado con esas situaciones. Entonces, esta comodidad y este relax y esta facilidad, vamos, les aplaudo desde aquí. Gracias. Nosotros Bueno, también es lo dimos que a ti, María. sí, totalmente. Vente otro día, por favor, y Cuando seguimos queráis. hablando. Y seguimos porque hablando largo y tendido, tomando café. Ya me avisó Bernardo ayer, que le dije yo, tengo que terminar de leerme el libro, y me dijo, tranquilo, que con María vamos a poder hablar largo y tendido de muchas cosas. Sí, porque Juan ha estado No solo de del montaje libro. de nuestro querido Marinus, y no tenía tiempo para leérselo tranquilamente. No te preocupes, que yo me pero lo he leído al final, yo Yo también. conozco a María muy bien y vamos a poder charlar de verdad de muchos temas. Y el libro, pues eso, nos vamos leyendo, consultándolo según los temas que nos... Y además es que nunca habíamos hablado tú nosotros, puedas. nunca habíamos hablado nosotros de esta parte de la educación de los museos. Siempre estábamos hablando más de lo nuestro, claro. Y no habíamos hablado de esa otra parte, ¿no? De tan necesaria, ese museo como medio de comunicación, ese mensaje que tiene que llegar de alguna forma, y que a veces no llega con catálogos que son totalmente difíciles de leer, además de ser tochos y de ocupar mucho espacio, y cartelas horribles también, antiguas y casposas. Claro, gente como María es fundamental para que te lo cuenten con su voz tan bonita, además, que ha sonado esta. Gracias. María, que sigas contándonos historias durante mucho tiempo y que sigas ahí a pie de cuadro conectando con los... ¿Cómo decías que los llamabas tú? ¿Usuarios? ¿Visitantes? ¿Público? Usuarios, ¿no? Decías. Es que me cuesta, porque se establece una relación como muy cálida, ¿no? Entonces, no he encontrado todavía un término preciso, si te soy sincera. A lo mejor en algún momento, no sé, lo acuñamos de nuevo, ¿no? Término ex novo, o me viene uno que se ajuste a la perfección. Gracias Un placer. por estar en el Gracias. podcast. Un Gracias por placer. venir. Muchas gracias a vosotros. Oye, y a vosotros, por favor, comprad entradas para irnos a ver en directo. Uy, el 18 de marzo, en el próximo Queridos. capítulo, en directo. Ahí os queremos, a los que podáis estar en Queridas, Madrid, allí con nosotros. queridex. Besos Difundiré a todos. también desde la plataforma, claro. Gracias. 18 de marzo en el taller de contexto. Besos. Welcome to our freak show. Come meet my monsters.